están? Les damos la bienvenida a este primer capítulo de Puerto Rebelde, Ideas y Reflexiones en Tiempos de Crisis, iniciativa realizada por el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso. Hoy en este primer capítulo nos acompaña Carol Cariola, que ya la vemos. Carol, diputada de la República, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos y saludarlas y saludarles a todos y todas. Gracias, Carol, por acompañarnos. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. Alcalde, ¿cómo está? Con mucha pega, pero aquí lo tenemos. Hola, Danilo, sí. Está bien intenso este mundo post-COVID, perdón, hartas cosas, así que te agradezco el espacio para poder reflexionar, porque yo creo que también es importante tener un momento para conversar con otras y otros. Gracias. Le agradecemos a usted, alcalde, por acompañarnos entre tanta agenda. Javiera Molina, secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Javiera, bienvenida también a nuestro programa. Hola, gracias a todos y a todas por la invitación también a este espacio, a conversar y pensar el momento de casi Black Mirror que estamos viviendo. Así es, pues vamos a tratar de hablar de varios temas, tenemos poco tiempo, así que vamos a tratar de ser bien concisos para poder abordar la mayor cantidad de temáticas. Y desde el otro lado de la cordillera le agradecemos enormemente, le mandamos un abrazo a Ernesto Matos. Él es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y docente también de varias universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional Antonio Jauretche. Ernesto, te abrazamos acá a la distancia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos y todas por esta invitación y bueno, obviamente desde ya para tratar de compartir con ustedes estos momentos reflexivos. Bien, pues hoy día deberíamos estar votando en el plebiscito para cambiar la Constitución, 26 de abril. Hace 6 meses comenzaba una movilización social sin precedentes en la historia chilena. Millones de personas salieron a las calles para exigir derechos que por años han sido negados. La agenda cambió drásticamente, la llegada del COVID-19 modificó nuestros hábitos y nos obligó al confinamiento en nuestras casas. En este nuevo escenario, además, donde se develó con mayor crudeza las desigualdades que afectan a nuestro continente y especialmente a nuestro país. Queremos partir inmediatamente con estas reflexiones. Carol, ¿cómo se vive todo este tiempo? Veníamos saliendo de una movilización. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones en torno a esto? Sin duda hemos tenido meses muy convulsionados, que han sido no solo por las razones de la pandemia, ¿cierto?, en la cual estamos hoy día teniendo que enfrentar como país, también otros países del mundo, el planeta entero está hoy día en una situación compleja, que nos ha abierto debates importantes también, no solo en relación a lo sanitario, sino que también en relación al sistema económico, también en relación a la interacción y a la globalización que tienen los países, etc. Y bueno, pero llevándolo especialmente a Chile, lo que ustedes comentaban recién, creo que bueno, nuestro país viene de muchos años, ¿no?, de un nivel de desigualdad brutal, que se viene expresando en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en derechos fundamentales, y que ese descontento haya estallado un 18 de octubre con esta mecha que se prende por parte de los estudiantes, a mí por lo menos no me parece extraño, me parece que es algo que de alguna manera esperábamos que ocurriera en algún momento. Y de alguna forma también eso abrió posibilidades nuevas para poder generar condiciones para cambios y procesos de transformación más estructurales, ¿no? Y en eso creo yo que a pesar de que la lucha del pueblo abrió nuevas oportunidades, como por ejemplo la necesidad de cambiar la Constitución, hubo algunos procesos que se cruzaron entre medio, como fueron algunos acuerdos entre cupulares que se llevaron adelante, que generaron una cierta distorsión, creo yo, de la legitimidad de un proceso constituyente que, tal como dicen ustedes, hoy debiésemos estar votando en un plebiscito. Un plebiscito que ya algunos sectores de derecha se están atreviendo a poner en duda. Escuchábamos al exministro Chadwick, ¿cierto?, poner en duda la realización del plebiscito, utilizando la pandemia como una excusa para este proceso. Y yo creo que precisamente una de las razones para que este tipo de personajes se tomen se aprovechen de esta oportunidad para poner en riesgo la posibilidad de llevar adelante un plebiscito por una nueva constitución, es por la falta de solidez que tuvo el proceso de definición
de este proceso constituyente, ¿no? Que tiene muchos baches, que tiene muchos vacíos, y que al haber sido definido solo entre cúpulas partidarias, políticas, y no así con actores sociales, con actrices sociales que fueran relevantes dentro del proceso de movilización, hoy día también es que algunos se permiten ponerlo en duda y en riesgo. Por eso es muy importante, creo yo, que en torno a lo que está ocurriendo con la pandemia, con lo que está ocurriendo en nuestro país, con la crisis sanitaria que además deja en evidencia aún más los cuestionamientos que hemos venido haciendo durante muchos años a este modelo económico que se basa en la desigualdad, que se basa en los privilegios de unos pocos por sobre en la desprotección de muchos y muchas, y que evidentemente ha traído, ha generado un aumento en el descontento de la ciudadanía, precisamente porque además, lamentablemente, estamos en manos de un gobierno completamente desvinculado de los intereses ciudadanos, y que sabemos, y que además en medio de la pandemia ha quedado aún más demostrado que trabajan para un sector determinado de la población, que no es precisamente la gran mayoría del pueblo de Chile. Por lo tanto, creo que acá la reflexión sin duda nos tiene que llevar a pensar, y seguramente lo vamos a conversar en el segundo bloque, nos tiene que llevar a pensar en, bueno, ¿qué viene después de todo esto? El estallido social llevó adelante procesos de movilización permanente, se firma un acuerdo por la paz y la nueva constitución que no trajo la supuesta paz que buscaban algunos, porque claramente no estaba determinado por ese espacio el que el pueblo se siguiera movilizando o no, y muy por el contrario, Carabineros, lejos de generar de permitir movilizaciones y acciones pacíficas de la movilización del pueblo, lo que hizo fue seguir reprimiendo y con más fuerza desde el mandato político del gobierno, y posteriormente vino esta pandemia que sin duda nos tiene intranquilos, porque es la vida de miles de ciudadanos las que está en riesgo, sobre todo frente a la apuesta que ha hecho el gobierno de esta suerte como de selección natural, ¿no? Donde el más fuerte va a ser el que va a poder resistir, y el más débil sencillamente se va a morir. Y eso a propósito de que esta apuesta de tratar de abrir una nueva normalidad, que lo hago así con el entre comillas, una nueva normalidad que no entendemos mucho, que obliga a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo, que le cargan el costo el costo de esta pandemia y de esta crisis económica a los trabajadores nuevamente a partir del uso de sus fondos de cesantía, y no de la construcción de un fondo solidario, que fue lo que propusimos nosotros. En fin, todas esas medidas dan cuenta de que hay una ciudadanía que no solo acumula más descontento, sino que también se siente desprotegida. Y por eso creo que esto puede ser una gran oportunidad para que es lo que muchos esperamos, ¿no? De que pasando este momento de crisis sanitaria que nos tiene, o que tiene a una buena parte del país confinado, restringido, etcétera, pueda significar un rebrote, para usar palabras a tono, de una organización social que nos permita generar cambios estructurales reales que estábamos esperando hace mucho, mucho tiempo, y que claramente no puede poner en duda la necesidad de cambiar una constitución que a todas luces no está a la altura de las necesidades de nuestro pueblo, ni para el ámbito sanitario. Hoy día la salud demuestra ser un privilegio para unos pocos y no un derecho para todos y todas, y para hacer cambios también en un modelo económico que, al menos desde mi análisis, y creo que en eso hay muchas personas de distintos países del mundo que comparten esta mirada, ha quedado completamente fuera de lugar, superado, ¿cierto?, por una condición como la que estamos viviendo en este momento. El capitalismo fracasa, hace agua por todos lados, su expresión neoliberal aún más. ¿Por qué? Porque no pone lo humano por sobre cualquier otra cosa, sino que muy por el contrario pone nuevamente el capital por sobre la humanidad, por sobre la vida. Y creo que esa contradicción es la que nos tiene que llevar, y la que tiene que llevar, y así lo espero, al pueblo de Chile a rebelarse aún más fuerte, y a los distintos pueblos del mundo, a este sistema macabro, inhumano, brutal, que hoy día queda más al descubierto que nunca. Gracias, Carol. Eso, Alcalde, sí, muchas como gracias. primera reflexión.
Claro, tú también planteabas eso, lo voy a llevar al alcalde porque en el foco donde ha estado puesto y ha sido bastante crítico el alcalde de Valparaíso frente a las medidas que se implementan desde el gobierno a propósito de las cuarentenas total, etcétera. Preguntarle al alcalde cuál es la opinión que tiene, porque al parecer el gobierno ha puesto el centro en lo económico, hemos visto el tema del seguro de cesantía, es como que al parecer esta crisis la estamos pagando los trabajadores nuevamente. Entonces, ¿cuál es la opinión que tiene, alcalde? ¿Y cómo ve usted también a la ciudad? Porque usted está todo el día ahí en contacto directo con los vecinos y vecinas de Valparaíso. Bueno, me parece que en esta crisis, la crisis derivada por la llegada del coronavirus a Chile, lo que tiende a suceder para intentar conectar con lo que venía pasando en Chile hace 5 o 6 meses, con lo que está ahí en el país hace 5 o 6 meses, todos esos aspectos de alguna manera en el marco de esta crisis que estallaron, que generaron esta rebelión social, siguen muy presentes y se agudizan. La fragilidad de nuestro sistema de salud, el centralismo en la toma de decisiones, por ejemplo. Eso es tan sencillo como decir que para que en alguna región de Chile pongan un control sanitario, tienen que pedirle al permiso al ministro de Salud, por decirte algo, ¿no? El centralismo de las decisiones o la falta de facultades económicas del Estado para poder intervenir en ciertos mercados, por ejemplo, el de los elementos de protección personal o el de los insumos médicos fundamentales, el rol siempre secundario que se le quiere dar a los gobiernos locales, pese a que han demostrado ser herramientas extremadamente relevantes de la gente en esta crisis, la situación de profunda desprotección social que sufren amplios sectores sociales, particularmente los mayores. En Chile, o sea, en Valparaíso hay 23.000 adultos mayores que son parte del 40% del registro social de hogares. Estamos hablando de mayores que viven con 50 y 70 o 80 mil pesos. Y el 80% de los vecinos y vecinas de Valparaíso, 80.000 viviendas, perdón, 80.000 casas, hogares, están inscritas en el registro social. Y por tanto, la idea de que las comunas pobres están menos preparadas que las comunas ricas para poder abordar una crisis de estas características es completamente cierto. O sea, y además, hoy día se hace algo muy dramático porque lo que está en juego es la vida de la gente, la salud de la gente. Claro, el coronavirus no es un virus que te mata como otros, así tan fulminantemente, pero te puede terminar matando si es que el sistema de salud, que ya es frágil, no logra dar abasto con una gran cantidad de casos, ¿no? Entonces, espaciar el virus en su desarrollo, hacerlo lento, es extremadamente importante. Entonces, o sea, yo creo que hay rasgos de lo que venía pasando que tiene que ver con lo que decía Carol, ¿no? Con la cuestión de la desigualdad, que en esta crisis se acrecientan y toman un carácter dramático. Y también creo que hay algunos rasgos más contingentes, propios de la política misma, ¿no? Que tiene que ver con que el gobierno ingresa a crisis con una profunda deslegitimidad, que cabe decir, ha ido con una política bien agresiva en ese sentido, a veces acertadamente, a veces completamente desacertadamente, recuperando cierto terreno de legitimidad, ¿no? Eso creo que tampoco tenemos que no considerarlo, ¿no? O negarlo. Y yo diría otro rasgo muy contingente, que es que la oposición, sin un núcleo de conducción, ¿no? No digo que la oposición tenga una sola visión sobre ciertos temas, pero me da la impresión que todavía la oposición no logra, o sea, el parteaguas que significó el acuerdo ¿cuándo fue? Noviembre, ¿cierto? Octubre. Bueno, el acuerdo por el proceso constituyente fue un tremendo parteaguas que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no hay en la oposición un núcleo, y en este caso desde la perspectiva de la izquierda, todavía no hay una izquierda dibujada con capacidad de liderazgo en la oposición, ¿no? Y eso creo que nos está pasando la cuenta, en muchos sentidos. Entonces, yo diría que el cuadro que veníamos trayendo más o menos se mantiene y se hace más dramático porque hoy día no está en juego solamente la mantención de un plebiscito, sino que está en juego la salud de millones de personas, ¿no? De millones de personas. Entonces, ahora, y lo que está pasando en Chile, creo yo, a mí me parece que cada vez, esto lo han dicho varios, se parece algo,
está evidentemente conectado con lo que pasa en el mundo. Entonces, creo que estamos igual frente a lo que uno podría pensar una crisis civilizatoria, una crisis de civilización. O sea, la humanidad llega hasta, a mi juicio, a este momento de su historia con este coronavirus de escala mundial, con números en materia de desigualdad escandalosos, ¿no? La cantidad de gente que en el mundo se muere por el hambre en África o en Asia es 20, 30, 40, 50 veces mayores que la gente que se está muriendo por coronavirus, ¿no? Y entonces yo digo que es una crisis que además tiene múltiples escalas, ¿no? Y hay una escala, hay una escala mundial, hay una escala regional y hay una escala también local, ¿no? Y están todas sumamente mezcladas. O sea, hoy día lo que hace Trump, lo que hace Bolsonaro, o lo que hace Fernández, a propósito de Ernesto que nos acompaña, nos importa, porque tenemos un mundo completamente interrelacionado. O sea, yo leía recién, no sé si vieron la tercera, Trump mandó a decir coman desinfectante o traguen desinfectante para poder matar el coronavirus, y la gente fue a hacer eso en Estados Unidos. O tienes el desastre de Bolsonaro, ¿no? O sea, en Brasil. Y yo creo que, ojo, creo que este gobierno no ha seguido quizás de manera tan nítida sus pasos, porque ha habido un coro de voces muy transversal que lo ha impedido, ¿no? Desde el mundo de la ciencia, la comunidad científica, los alcaldes, las alcaldesas, la oposición, incluso gente de derecha razonable que hay en este país que ha, frente al debate de la vuelta a clase, el tema de los funcionarios públicos, la apertura a los malls. Y creo que el problema de fondo que hoy día existe, que es el mismo problema de siempre, pero que vuelvo a señalar, se hace más dramático, tiene que ver con que este gobierno no termina de resolver, y es el mismo problema de Trump, es el mismo problema de Bolsonaro, el mismo problema que tienen todos realmente, no termina de resolver la ecuación salud-negocios. Yo no diría salud-economía, porque la economía puede ponerse al servicio de la salud, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros en Valparaíso contamos con una red de salud popular, con 4 farmacias populares, 2 ópticas, un centro de salud para adulto mayor, una ortopedia popular, cuando estamos a un mes de inaugurar un laboratorio popular, cuando articulamos redes de abastecimiento en los cerros de la ciudad para garantizar precisamente el abastecimiento. Son medidas que también tú las puedes mirar económicas, son medidas económicas también, ¿no? De economía política, que se ponen en función de un objetivo social, la salud, ¿no? Yo creo que el problema que tiene más bien el gobierno es que no termina de resolver el problema salud-negocio, que es distinto a decir salud y economía, ¿no? ¿Y qué negocios? Bueno, los negocios del 1% de este país nomás, que hay un sector que sigue funcionando normalmente, que es la minería, la dimensión extractivista de la economía chilena, pero toda la economía financiera, de servicios, de retail, está perdiendo mucha plata. Entonces ahí yo creo que también hay una presión muy fuerte que hace que, a mi juicio, el gobierno esté encerrado en un debate permanente, ¿no? Que se expresa muy claramente en estas diferencias entre los ministros, estas declaraciones destempladas del presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, y así muchas otras cosas más. Que, por ejemplo, y eso es interesante, y termino con esto, lo que hizo, yo le leí algo a Alberto Fernández que decía, bueno, pero también lo han hecho en España, lo han hecho en Nueva Zelanda, para no decir solamente en Argentina, pero leí y decía algo, yo prefiero, el presidente de allá resolvía el tema diciendo, bueno, yo prefiero que haya 15, 20% de cesantes a tomar decisiones pensando en el cálculo de cuántas muertes son deseables, ¿no? Prefiero tener una política enfocada en esa dimensión. Y yo creo que eso es interesante. Eso es interesante y eso contrasta con la barbarie de Bolsonaro y la barbarie de Trump, ¿no? Me quedo ahí. Gracias, alcalde. Carol y Jorge coinciden obviamente en esta crisis del sistema. Atilio Borón, voy a pasar ahí a Ernesto, reconocido cientista político, muy amigo de Ernesto, ha señalado de manera muy concreta que estamos ante la crisis del sistema. O sea, el sistema se tiene que terminar, el sistema neoliberal, el que prima, obviamente. Entonces, preguntarte por ahí, Ernesto, ¿cómo estás viendo, además con la llegada, ustedes tienen un presidente hace muy poco tiempo en ejercicio, que es Alberto Fernández, de una economía muy empobrecida, producto de las malas políticas que implementó Macri en su minuto? Entonces, preguntarte cuál es el marco que tiene hoy día Argentina y sobre esta tesis
de Atilo y de muchos otros y otras que plantean que estamos frente a la crisis del sistema neoliberal, hacia la ruptura final. Bueno, muchas gracias de vuelta por esta invitación a todos y todas. Y a ver, me parece que un poco Jorge ya lo planteaba, lo que decía el presidente Alberto Fernández, que es parte de un frente político, decía la economía se recupera fácil, es una vida, no se recupera si se muere. Entonces era contundente en el sentido de que lo que hoy está haciendo el gobierno argentino es tratar de recuperar primero el nivel de ingreso salarial que se perdió en la última gestión de Cambiemos, digamos, ¿no? Un 20% de pérdida del salario real de los trabajadores, un desempleo que creció en 2 o 3 puntos, una pobreza que te trepó al 35%, más de 20.000 empresas que cerraron, industriales, y más de 1.500 empresas agropecuarias que también cerraron durante el periodo de Cambiemos. Lo que sí creció en ese periodo fue el endeudamiento, y justamente esta es la discusión que se está teniendo en Argentina rápidamente después de que asumiera el Frente de Todos, que es justamente la idea de resolver el tema de la deuda. Y en el tema de la deuda, yo les voy a decir y les voy a contar algo que me parece que pasa en todos los países de América Latina, lo que pasa es que a veces no se trata con el detalle que se tiene que tratar, pero muchos de los que están preocupados por la renegociación, la quita de intereses y de capital, no importa la magnitud, pero sí con el hecho de la quita, son residentes argentinos. Y esto pasa en cualquier país del mundo. Los que terminan comprando o financian a un gobierno de características como Cambiemos es el 1% de la sociedad, la que después se preocupa mucho por decir, bueno, hay que resolverlo, acordar y pagar lo que se debe, ¿no? Bajo este precepto, obviamente, se imponen ideas, como pasó durante el gobierno de Cambiemos, que se pagó los fondos buitres. Ahora, el tema, me parece ya con la pandemia y entrando claro en esto, yo no veo una crisis. Y en esto yo soy un poquito, digamos, a ver, ¿en qué no veo una crisis? ¿Va a haber una crisis económica? Sí, pero volvemos de vuelta a lo que dijo el presidente en Argentina. La economía se va a recuperar. Lo que no veo es una crisis ideológica en términos de lo que formamos en las universidades, que el día de mañana van a estar en la gestión, en los 3 niveles de un gobierno, ¿no? Municipal, provincial y nacional. Yo sigo viendo que en la Universidad Arturo Jauretche se enseña con el manual norteamericano de la vieja discusión de Keynes y Hitz del año 37-44. La economía, la administración de los recursos escasos, y se acabó. Entonces, vos te estás formando un técnico que el día de mañana, cuando ocupe la gestión, no va a dudar en ajustar. Y ahí es donde yo no veo la crisis en esto, porque estamos enseñando con manuales liberales. Entonces la crisis del sistema es en términos materiales, en términos ideológicos sigue fuerte, donde obviamente tendríamos que por lo menos disputar la hegemonía de eso que enseñamos para que el día de mañana se pueda pensar otro país, otra economía. Por eso cuando vos arrancabas, Danilo, nombrabas a Arturo Jauretche. Arturo Jauretche era un abogado del interior de la provincia de Buenos Aires que se dedicó más que nada a desarticular la soncera que construía la oligarquía en la Argentina, que terminaba convenciendo a la persona más pobre de que corría la suerte del más rico. Esto lo dijo más claro Malcolm X cuando describía al afroamericano en las plantaciones, y decía que había 2 tipos de afroamericanos: el afroamericano esclavo y el que terminaba diciendo cuando se le quemaba la casa al amo, amo, se nos quemó la casa, y el tipo vivía en un establo. Entonces, ahí me parece que hay una discusión que hay que empezar a dar, y me parece que en las universidades que tenemos la suerte de poder dar clases, hay que empezar a desarticular, a enseñar de otra manera, un poco lo que estábamos hablando al principio con el tema hoy de dar clases. No nos olvidemos, bueno, como bien decían, los chicos no tienen las condiciones materiales para asumir esta virtualidad, y los docentes tampoco, porque yo conozco a mis compañeras que tienen a los hijos a cargo y no pueden estar entre dar clases y obviamente cuidar a los hijos y atender, por ahí son madres solteras. Entonces se les junta todo y por ahí tienen un cargo. Entonces la verdad es que es bastante complicado ponerse a pensar esta crisis
organizarla como está y en las condiciones materiales que tenemos, por lo menos Argentina, que viene de casi 2 años de recesión, y obviamente eso, para resolverlo se hicieron 3 cosas: transferencia de ingresos directas, tarjeta alimentar, AUH, y asignación universal para embarazadas, a jubilados, se subió a las empresas, y en última instancia se aumentaron los ingresos de desempleo. Y esas son las políticas que hoy el gobierno quiere dejar en claro, que va a ir a ayudar y a asistir a todos en la población en términos de ingresos. Obviamente, hay otra parte en todo esto, que son los datos que salieron hace poco, que son los datos de femicidio. O sea, aún así, en ese contexto, que no hay temas que se le escapa al gobierno, se tomaron en cuenta que hubo 23 femicidios en un mes. O sea, la violencia dentro de casa. Que el gobierno está tratando de llegar, por eso en el frente, donde se pone cada ministerio, se ha dejado como esa libertad como para que cada uno de los ministerios actúe y recomiende al presidente las medidas, y obviamente todos estemos informados de lo que está pasando en las familias en Argentina. Gracias, Ernesto. Me voy a tomar con algunos comentarios tuyos relacionados con el tema de la educación para pasar a Javiera, porque yo creo que hay como varios elementos acá. Esta crisis también entró en la universidad, pero desde el punto de vista de la virtualidad, de las opciones concretas que existen, porque se manifiesta de manera expresa la desigualdad, sobre todo en universidades públicas, regionales, como la Universidad de Valparaíso, en el caso de la Universidad de Playa Ancha también. Pero además hay otra pregunta central que yo creo que está relacionada con lo que dice Ernesto, es como la pregunta es ¿qué se está enseñando en la universidad? Porque hoy día yo también creo que los distintos paradigmas, desde la sociología, psicología, etcétera, se empiezan a cuestionar también en estos contextos de crisis. Entonces, preguntarte, Javiera, desde estas 2 dimensiones, de cómo tú ves la universidad, porque además hay otro elemento que se agrega. El Ministerio de Hacienda ha dicho que no van a haber recursos adicionales para las universidades públicas, y eso significa que podrían estar en grave peligro su permanencia en el tiempo, sobre todo las universidades regionales y pequeñas como, más la UPLA que la Valparaíso, pero están en un riesgo importante inclusive de desaparecer. Entonces, hay varios elementos que están en juego y que están afectando hoy día esta crisis, pero además la crisis del sistema que viene arrastrándose de tiempo atrás en las universidades públicas sobre todo. Javiera. Sí, bueno, partir desde lo primero, hoy día el ministerio llega y toma determinaciones sin consultarle a quienes están hoy día presentes en la educación, en las aulas, y es así como nos manda a todos a clases online desde básica a estudios superiores, sin entender las condiciones de vida, materiales de cada uno de las familias finalmente, porque acá no hablamos solo del o la estudiante, sino que hablamos de su grupo familiar, en el cual se comparten, por ejemplo, tareas en el hogar, hay que estar conectado en múltiples hogares, hay un solo computador en el cual se ocupa ahora para teletrabajo, para las guías de estudiantes de básica o media, y también para las clases online, que han tenido una serie de dificultades, que si bien se han puesto esfuerzos en resolverlas como capacitaciones y medidas de flexibilidades distintas en cada universidad, hoy día no hay una estrategia transversal desde el ministerio en la cual podamos abordar la educación a distancia en términos de calidad y contenido. En términos de calidad, porque hoy día no podemos entender como una educación absoluta en online, cuando tenemos, por ejemplo, compañeros y compañeras que se tienen que subir al techo para poder conectarse a sus clases, ni tampoco de conocimiento o de orientación, porque hoy día se pone y se cuestiona qué se está enseñando y para qué. ¿Ya? Hoy día no sacamos nada con tener carreras focalizadas en términos del mercado, matriculando un montón de estudiantes que hoy día están haciendo agua en el fondo al no tener una respuesta a las mismas problemáticas que nos enfrentamos, y con eso hablo de carreras que hoy día se han ido sobreexplotando, también al entender la educación desde el mercado.
Y respecto a las universidades públicas y estatales, somos las que en esta pasada estamos más al borde del colapso, debido a que hoy día el problema de financiamiento recae finalmente en el Estado, y hoy día los aportes basales que, por ejemplo, tenemos en la región de Valparaíso, la UPLA y la Valpo somos los que menos aportes recibimos en comparación con las otras dos casas de estudios que son más grandes, como la Cato y la Santa María. Este tipo de desigualdades al momento de inyectar de recursos a las universidades públicas se ve reflejadas, por ejemplo, en que no se pueden resolver ni tomar mayores medidas de forma interna. Entonces, la pregunta que nos hacemos como estudiantes es ¿dónde está el ministerio que no está viendo hoy día los problemas de la y los estudiantes e insiste en tener un semestre online cuando no están las condiciones de ambas partes? Yo ahí comparto lo que dice Ernesto, o sea, vemos académicos que toda su trayectoria académica de profesor y profesora ha sido en aulas, y en este momento nos enfrentamos a tener que instalar sistemas en nuestras casas y que no muchas veces contamos con las herramientas. Y recaería con lo importante, con las condiciones materiales de vida. O sea, yo creo que aquí sale nuevamente las exigencias que veníamos planteando desde octubre, o sea, lo que es el derecho a la vivienda, lo que es el derecho laboral. Bueno, yo creo que la salud ha quedado más que reflejado la desigualdad tremenda que tenemos cuando se pone finalmente el derecho privado en la salud más que en la vida en sí de las personas. Entonces yo creo que esas problemáticas son las que finalmente nos van a llevar nuevamente a las calles, con todos los resguardos claramente, pero exigir un Estado que esté más presente y un gobierno que responda a la ciudadanía, que responda a la población y no responda hacia unos pocos, a sus amigos empresarios, y que deje de ser indolente, que yo creo que es lo más grave acá, porque no estamos jugando con números, estamos jugando con personas, estamos jugando con familias completas que hoy día están en riesgo, y que los jóvenes y los niños y niñas no somos la primera línea para ir a afrontarlo en aulas de clase, que es lo que buscamos instar con un retorno supuestamente seguro y progresivo, en el cual no estamos de acuerdo, no estamos absolutamente en nada de acuerdo. Eso quería agregar. Gracias, Javi. Yo quiero colocar algunos temas en la mesa porque se nos va a hacer muy cortito el tiempo, muy corto, ahí son muchos los temas. A la Carol, por ejemplo, llevarle el tema de los proyectos que se han presentado, la ley de protección al empleo, que eso es el seguro de cesantía que lo pagamos los trabajadores, esta opción que tienen hoy día los grandes empresarios de acogerse a este formato extrañísimo que existe, que los trabajadores dejamos de percibir ingresos por un par de meses, y el seguro de cesantía no debería cubrir eso. Hay otros también, como la ley, el indulto humanitario, que en algún minuto pretendió, y por suerte el Tribunal Constitucional, tan criticado, por lo menos resolvió no acoger la solicitud que hicieron senadores de la derecha para indultar a víctimas, o sea, en este caso a presos que estaban en Punta Peuco. Entonces, a violadores de derechos humanos. Violadores de derechos humanos, tal como lo dices tú, Carol. Entonces, hay una serie de iniciativas, de proyectos, de leyes que se aprueban, malos entendidos también, esta suerte de que volvemos a trabajar, los funcionarios públicos debemos volver a trabajar, que se abren las clases. ¿Cómo se enfrenta también esta posición tan ambigua que tiene hoy día el gobierno, y cómo se hace frente también, como decía el alcalde, a través de una oposición mucho más contundente, mucho más robusta, que permita también poner en el centro los derechos de los ciudadanos y ciudadanas? Sí, bueno, son varios temas, en verdad, no creo que los pueda abordar todos en detalle, pero voy a plantearlo un poco más desde la perspectiva general. Y quiero tomar un poco las palabras de Jorge en algún minuto, cuando él hace una referencia a dos cosas. Primero, a cómo el gobierno de Chile está abordando la situación de la pandemia de una forma sumamente centralizada. El presidencialismo extremo en el cual hoy día navega nuestro sistema político, nos está también generando consecuencias concretas, ¿no? Eso acompañado de los intereses políticos que tiene este gobierno, que no son una sorpresa, para mí no lo son. Creo que hay personas que quizás sí se sorprendieron un poco, personas que quizás votaron por este candidato presidencial en su momento, hoy día presidente de la República, y sus verdaderos intereses.
las personas, o lo que él en su proyecto político realmente tiene como objetivo resguardar y proteger, ¿cierto? Que tal como decía Jorge, es el negocio de una minoría, de un 1%, de un porcentaje muy pequeño, que concentra gran parte del capital en nuestro país. Y por otro lado también está la situación de la oposición. Entonces el escenario o de las oposiciones en realidad, porque la verdad es que no hay una sola oposición, hay varias oposiciones, y eso ha generado también un escenario que es muy adverso, que es muy adverso desde el ámbito político en general, no solo desde el ámbito parlamentario, que es lo que me toca, lo que me corresponde a mí, en este caso, enfrentar cotidianamente, sino que también desde el ámbito de los alcaldes, que yo en eso me quiero sacar el sombrero, porque creo que si hay actores o actrices que hoy día han jugado un rol realmente importante en esto, han sido los alcaldes y los alcaldes de oposición, que han logrado generar acciones en conjunto también, y que han tenido que afrontar con muy pocas herramientas, con poco apoyo por parte del Estado, sé que no les están llegando todos los recursos que requieren, han tenido que hacer esfuerzos económicos adicionales, etc. Finalmente creo que claramente las instituciones hoy día demuestran o dan la razón, ¿cierto?, de por qué tienen el nivel de legitimidad que tienen. Me refiero a las instituciones en general. Y esto también, insisto, vuelvo al escenario un poco de lo que tú preguntabas en torno a qué avanzan proyectos de ley que a todas luces son proyectos que contradictorios con los intereses que cualquiera de nosotros quizás pudiera defender. ¿Por qué en el Parlamento se aprueban? ¿Por qué el gobierno finalmente termina teniendo el sartén por el mango al final del día y los resultados que vemos son los que ya todos nosotros conocemos, como proyectos de ley, tal tú lo decías, o leyes en este caso, tal como tú lo decías, Danilo, que se llaman, que tienen un nombre de fantasía de protección del empleo y que en realidad de protección del empleo tienen re poco, ¿no? Precisamente porque yo lo decía un poco en mi primera intervención, o al menos intenté reflejarlo así, es que creo que este gobierno ha tomado una opción, que es hacer que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras, y no que el Estado asuma una responsabilidad central en esto, y tampoco así los grandes capitales acumulados en nuestro país. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno debiese estar, en vez de tratando de vaciarle los bolsillos a los trabajadores a través de sus fondos de cesantía, marcando o generándole un impuesto, ¿cierto?, a las más altas rentas y también a los capitales acumulados más grandes que tenemos en nuestro país. Hay un montón de personajes muy cercanos por lo demás al gobierno, que tienen grandes fortunas, que tienen un patrimonio que jamás se van a poder gastar aunque vivan 1000 vidas, y que sin embargo a ellos hoy día no se les está tocando un peso de lo que tienen para poder ponerlo a disposición de aquellos trabajadores y trabajadoras que mañana no saben qué van a comer, que no saben con qué van a parar la olla, que no saben cómo van a subsistir, que tienen temor, que tienen miedo de saber qué ocurre mañana, porque no saben si van a tener trabajo, no saben si van a poder comer, no saben cómo van a sustentarse. Entonces, o si derechamente se van a contagiar de una enfermedad y van a poder tener tratamiento, porque ese es el problema del COVID. Efectivamente no es un virus que te mata a priori, ¿no? Hay personas que pueden contagiarse y no les pasa nada, pero finalmente esto es una ruleta rusa. De la misma forma en que hay personas que no les pasa nada, hay personas que se pueden morir, y que se pueden morir producto del contagio de este virus en particular, porque genera fibrosis pulmonar, porque genera un problema adicional, porque si no tienen las herramientas médicas para poder atender a esas personas en el momento adecuado, porque si no hay camas UCI o camas UTI, porque si no hay ventiladores o respiradores artificiales, finalmente lo que termina ocurriendo es que esas personas se mueren. ¿Y quiénes son los que se mueren? Los más pobres, los mismos que no tienen con qué comer, los mismos que no tienen claro si van a tener trabajo mañana, los mismos a los cuales les están usando sus fondos de cesantía. Nosotros ante eso claramente nos opusimos. Hicimos todo el esfuerzo desde el plano parlamentario, presentamos indicaciones,
presentamos una serie de propuestas y hemos presentado muchos proyectos de ley. El aumento, por ejemplo, la diputada Val Yomans con la diputada May Torsini, compañeras del Frente Amplio, presentaron una propuesta para extender el postnatal. Ahí está el gobierno nuevamente diciendo de que esta medida es una medida inconstitucional. ¿Qué es lo que les preocupa? Les preocupa quién ostenta el control y el poder, cómo se sostiene esta institucionalidad, el presidencialismo extremo en el cual estamos atrapados, el cumplimiento de una constitución completamente ilegítima por sobre el resguardo de las personas. En eso los parlamentarios hemos tenido que jugar un rol súper ingrato también, porque a veces presentamos iniciativas que obviamente el gobierno nos echa para abajo por no tener las atribuciones constitucionales para poder hacerlas. Y esa situación obviamente que es muy compleja. Es compleja porque nos ponen entre la espada y la pared. Entonces, por un lado te ponen un dictamen de la Dirección del Trabajo en el cual le dan carta blanca a los empleadores y a los grandes empresarios para poder echar a los trabajadores, y por otro lado te ponen una ley que les pasa la boleta a ellos en función de proteger el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Presentamos indicaciones y son inconstitucionales. Presentamos indicaciones y la derecha las lleva al Tribunal Constitucional, o sencillamente se rechazan porque se declaran inconstitucionales y no tenemos los votos para poder avanzar en esa línea. Porque hay un sector de la oposición que ha sido tremendamente funcional también a los intereses que ha llevado adelante el gobierno, y en eso también hay que ser honestos y decir, no tenemos una sola oposición que está actuando de manera unida, sino que tenemos varias oposiciones dentro de las cuales hay un sector importante que ya hace mucho rato que viene demostrando dónde están sus verdaderos compromisos. Gracias, Carol. Voy a saltar también al tema territorial con el alcalde para... Estamos avanzando rápido en el tiempo, así que voy a preguntar rápidamente al alcalde el factor humano de esta crisis. Usted lo puede ver en los vecinos. En Valpo se caracteriza por ser ese Valparaíso chorizo, ese Valparaíso solidario, fraterno. Entonces, que también lo pasa mal, porque está, como decía Carol, han aparecido hoy día las vías comunes, la gente se está tratando de... Hay varios elementos que empiezan a afectar, la seguridad, un montón de factores que influyen en este día a día. Pero usted que está en el terreno, ¿cómo se enfrenta a esto? ¿Y cuáles son las cosas buenas que tiene también? Que no tiene esta crisis, sino que tiene cuando sale lo mejor de nosotros también, de los seres humanos, sobre todo en el territorio de Valparaíso. Uh-huh. Bueno, yo decía en mi palabra anterior que esta crisis es multiescala, y creo que sí es una crisis y ahí quizás tengo matiz con parte de lo que decía el Ernesto, porque, por ejemplo, creo que hoy día se hace muy evidente cada vez más la necesidad de contar con lógicas multilaterales en ámbitos tan sensibles como la salud, mucho más fuertes de las que existen hoy día, que antes, ¿no? Entonces, creo que hay una interpelación, por ejemplo, al sistema de relaciones internacionales y la forma en que, o sea, el continente no ha tenido ninguna instancia de coordinación continental regional, a diferencia de Europa, que están llenos de problemas, pero no ha habido nada. O sea, después del desmantelamiento de los foros internacionales que existieron hace un par de años, Prosur, me refiero a UNASUR, ¿no? Prosur y estos nuevos espacios de coordinación no han tenido ningún rol, absolutamente ninguno. Mira la cantidad de problemas que hay entre cada una de las fronteras de los países, ¿no? Gente que hay que repatriar de allá para acá, en fin, es gigantesca la cantidad no hay un criterio sanitario común. Entonces creo que en varias dimensiones hay una crisis. El cómo se resuelva, bueno, esa es otra cosa. Eso ya más bien tiene que ver con la cuestión política. Y donde yo creo que muchas de las respuestas, para ir a tu pregunta, tienen que ver con lo que está pasando en el ámbito territorial o en el ámbito local. Creo que un rasgo que ha tenido lugar en países principalmente conducidos por presidentes de derecha en América es precisamente la tensión de lo local con lo nacional, o lo regional con lo federal. Mira lo que pasó con Trump y los gobernadores, o lo que pasa con Bolsonaro y los gobernadores y las gobernadoras, o lo que ha pasado en Chile entre
la autoridad sanitaria a nivel nacional y los alcaldes y las alcaldesas, ¿no? Y eso pienso no tiene que ver, sino que con el hecho de que la dimensión local o territorial hoy día tiene una relevancia extremadamente importante en cómo enfrentar esta crisis. Y ahí pienso que lo que ha faltado en el país, no sé cómo se estará resolviendo en otros lugares, pero por lo menos en Chile, hay una discusión sobre las medidas económicas, suficientes, insuficientes. Nosotros pensamos que las medidas son insuficientes, que podría, por ejemplo, todas las medidas vinculadas a créditos a pequeñas, medianas empresas, podría perfectamente haberse establecido un sistema tipo fondo, tipo crédito solidario, donde tú la deuda la contraías al Estado y no con el banco, que es la lógica del aval del Estado, la posibilidad de acceso al crédito hoy día está sumamente reducida para mucha gente que tiene un historial de endeudamiento preexistente y por tanto no va a poder acceder a estas tasas preferenciales. Las medidas sociales también son insuficientes, los bonos que se le entregan a la gente, pero lo que ha estado completamente ausente tanto de las propuestas del gobierno como de la oposición es el cómo reorganizamos al país en tiempos de pandemia, porque esto no va a durar meses y hay muchas diferencias en materia de equidad, en igualdad, en distribución de recursos entre comunas de ciertos lugares del país con otras. Entonces lo que nosotros hemos pensado que organizar al país en tiempo de crisis tiene que ver con organizar o reorganizar de una forma distinta la vida en las ciudades. El 87,8% de los chilenos y las chilenas viven en ciudades. Por tanto, la concentración demográfica está muy definida. Eso nos llevó a nosotros a trabajar en lo que en Valparaíso hemos llamado el modelo de confinamiento comunitario, que supone dividir al territorio de Valparaíso en 15 zonas. ¿Cuáles son esas zonas? Esas zonas son las que tiene definida cada centro de salud de la atención primaria de salud, que es el nivel primario de la salud en Chile, ¿no? Donde la mayor cantidad de habitantes de la ciudad recibe atención de salud. Nosotros aquí somos 290 y 260.000 personas están inscritas en algún consultorio, por tanto es casi toda la población. En cada una, y en estas 15 zonas, lo que le proponemos a la ciudadanía, lo que le proponemos al vecino es, confínese en esa zona. Si no se puede quedar en casa, trate de salir solamente en el radio de acción que le proponemos, que es la zona o el territorio en el cual tiene su influencia el CEFAM, ¿no? ¿Cuál es el desafío de este modelo? Es poder descentralizar todos los recursos, servicios y bienes que la gente requiere para poder vivir y evitar, como decimos en Valparaíso, bajar al plan. Porque en el plan, en el centro de la ciudad, para que Ernesto entienda, Valparaíso es una ciudad con cerros, ¿no? Y todos convergen hacia un plan donde se produce la mayor aglomeración de gente. Están todos los bancos, las ferias. Una ciudad muy hermosa, además. Gracias. Sí, Estaba la Ernesto en conozco, Valparaíso. Sí. Yo varias veces. Entonces, lo que le queremos decir a la gente, no baje al plan. Descentralicemos la ciudad. Confínese en su zona. Que es un poco, yo estaba leyendo ahora, qué es lo que está hoy día también proponiendo, o sea, en otros países. Alberto Fernández acaba de mencionar que lo que quiere proponerle a la gente es que salga solamente de su casa para recrearse 500 metros a la redonda de su casa. Eso está interesante, ¿no? Entonces, bueno, nuestro modelo apunta a reorganizar la ciudad, y eso supone descentralizar ciertos servicios. Y en ese proceso nos encontramos hoy día. Hoy día la municipal, y para eso requerimos transformar la municipalidad. Las municipalidades de Chile son muy centralistas. Hoy día lo que vamos a hacer es instalar 15 oficinas por cada zona para que la ciudadanía pueda realizar los trámites más importantes que tiene que hacer con el gobierno local, no baje al plan a realizarlos. Estamos en reuniones y en pleno trabajo con otros servicios públicos para que puedan prestar sus servicios, como por ejemplo el registro civil en esas zonas, de tal manera que la gente no se agolpe el plan. En muchas de estas zonas existen ferias para abastecerse, pero en otras no. Entonces estamos hablando con la gente de las ferias libres de Valparaíso para que puedan instalarse ciertos días en lugares donde no hay feria, de tal manera que la gente vaya a comprar las verduras y la fruta, no al plan, no donde se aglomera toda la gente, sino que a 4 cuadras de su casa. Tenemos identificado una red de locales comerciales a precio justo, que lo que le permite a la gente es evitar ir al supermercado o ir una vez al mes solamente,
y abastecerse en locales con precio justo. Hemos digitalizado y hecho remoto un montón de servicios, por ejemplo, el acceso a medicamentos a través de la farmacia popular digital, el acceso también a alimentos como frutas y verduras con el mercado puerto, que es un mercado municipal, a través de un servicio de delivery, la misma municipalidad con teléfonos de atención 24 horas. Esta semana vamos a iniciar con el trámite con la DOM en línea, ¿no? La gente va a poder hacer todos los trámites de la DOM por internet. Entonces, es un esfuerzo por transformar la institución, para transformar el territorio, para poder enfrentar la pandemia. Voy a poner un solo ejemplo, con esto termino. Si nosotros logramos que una persona que se mueve 2 kilómetros al día por Valparaíso se mueva solamente 400 metros, vamos a estar protegiendo a esa persona. Esa persona va a estar protegida 1 kilómetro 600 metros. Y por tanto es una persona, o si voy a ponerlo de otra forma, si logramos reducir un viaje cada 10 minutos al plan de la ciudad, vamos a estar salvando vidas, vamos a estar evitando que el virus se mueva más rápidamente y por tanto la sobrecarga del sistema de salud, que en Valparaíso es muy frágil. Entonces, requerimos una estrategia territorial y en eso estamos, y ahí el rol de la comunidad es muy importante. O sea, la comunidad venía activa desde el estallido social, la comunidad sigue activa, las organizaciones sociales siguen activas. Hoy día hay ollas populares, hay redes de abastecimiento popular. Hoy día se está organizando la gente para hacer trámites a los adultos mayores para que estos no salgan de la casa. Se están organizando en autos para ir a buscar los remedios a los consultorios para llevárselo a la gente. Hay redes de protección de colectivos feministas para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Hay, junto a la municipalidad, vecinos que se organizan para sanitizar sus espacios públicos. La comunidad está muy activa. Hoy día la comunidad está activa en función de un objetivo, que es proteger, resguardar la vida y la salud, ¿no? Antes quizás era la desigualdad, ¿no? Hoy día este es otro objetivo. Y este modelo de confinamiento comunitario es precisamente comunitario porque le da un rol muy importante a las organizaciones sociales. Entonces, nosotros pensamos que incluso esto ya lo hemos estado hablando con otros alcaldes y alcaldesas, en La Pintana lo están haciendo, leía ellos, Claudia Pizarro ya llama territorios de protección ante el coronavirus, o territorios de protección comunitarios, creo que le llaman allá. Porque esto se viene a 8 meses. Entonces la gente tiene que circular por la ciudad de forma distinta. Así lo estamos haciendo acá. No es fácil, pero por lo menos estamos intentándolo y hasta ahora ha tenido buenos resultados. Gracias, Jorge. Pasamos inmediatamente a Ernesto para poder... desde el punto de vista, el alcalde te planteaba de cómo es la carencia que ha tenido Latinoamérica o la integración de países latinoamericanos y la carencia también de espacio que permitan, o sea, es cierto lo que decía el alcalde, tenemos fronteras donde hay confinamientos por ejemplo, en el norte chileno, de bolivianos que no pueden cruzar hacia su país, etcétera. Entonces, ¿cómo se logra también con una mirada más de integración latinoamericana? Y muy cortito, la última pregunta, Ernesto, es ¿cuál es el modelo que debería implementarse a propósito de esta crisis sanitaria? Modelo político-económico, digo. Bueno. No, es larguísimo, pero no, alguna luz. El socialismo. El socialismo, claro. Te la tiró fácil. No, pero está bien. Por lo menos una luz. Creo que Oye, Omar, me da pregunta, pues. Sí, en realidad era para otro debate. Da para otro foro, Pero así lo dejamos enganchado para otro foro. Lo estamos conversando un poco. Yo creo que lo que está planteando Jorge y acá la compañera Javier y Carol es justamente que lo que Jorge decía, esto de las intendencias, es para nosotros la comunidad organizada. La comunidad organizada, en este punto, quiere decir que la política es la herramienta de transformación. Sin política no hay posibilidad de salvarle la vida a alguien. Esto quiere decir un médico que va a pedir una gasa o algo que necesita para atender a una persona en una pandemia, se tiene que gestionar desde la salud pública. En el caso de que se tuviera también que tener a los sectores privados en función de lo que requiere el gobierno. Entonces, yo creo que estamos discutiendo un poco si la política hoy la vamos a dejar en manos, obviamente, de una oposición que ya cada uno conoce. Nosotros, por suerte, pudimos sortear
esa situación, pero no nos olvidamos que a Cambiemos lo votó el 51% de la sociedad argentina. Entonces, lo que nosotros estuvimos discutiendo durante 4 años era el debate político, era justamente, nosotros no nos queremos endeudar con esa locura con que se endeudaron, pero sí queremos revitalizar al intendente, al municipal, al trabajador estatal, que hoy está tratando de gestionar el ingreso de emergencia para la familia, atendiendo el teléfono por si hay una situación de violencia en una familia, para que atiendan a los jubilados, por si tienen que tramitar sus medicamentos. Yo creo que ahí, por eso dije que es una cuestión de que la crisis no solamente es material, sino que también hay que aprovecharla por el lado positivo de esos trabajadores estatales hoy que están gestionando y que por ahí no nos apoyarían políticamente. Y eso me parece que es uno de los puntos trascendentales que tal vez hay que empezar a discutir en estos términos. Obviamente, sí, es preocupante que la FAO te organice. Ayer estuvieron, bueno, esta semana estuvieron los ministros de Agricultura, ministras de Desarrollo Social de Panamá, distintos ministros también de Brasil, discutiendo sobre la seguridad del COVID, digamos, la seguridad alimentaria del COVID. Y la verdad que sí, nos haría falta una institución como la UNASUR, la CELAC, no ha dado, digamos, la respuesta que uno esperaba, pero por otro lado vos ves que se arman espacios como como es el que se armó ahora de Puebla, como no me acuerdo el nombre, están todos los países de América Latina menos de sectores progresistas, perdón ahí Carlos. Grupo Puebla. Grupo Sí. Puebla. Grupo Puebla. El Pero, Grupo por de ejemplo, Puebla. bueno, Grupo Puebla, por ejemplo, uno podría decir, bueno, falta Venezuela, pero supongamos que eso podría ser un espacio Cuba. para y Cuba, y para poder discutir estas cosas que queremos. Lo que pasa es que después para llenar el Banco del Sur, para llenar un fondo monetario alternativo, para llenar una OEA alternativa, tenemos que poner burócratas también. Pero si no los estamos formando ahora, una revolución no se hace solamente con sacar un gobierno. Vos sacás un gobierno y tenés que poner a tu gente. Y tenés que poner a tu gente convencida de lo que tiene que gestionar es para el bienestar de la sociedad. Por eso me parece que un poco lo contaba Jorge en el espacio territorial, pero me parece que es lo que hay un poco que revitalizar, porque también es necesario poner en valor a esa gente. Y por eso lo pienso también en términos de integración. Lamentablemente ahí es donde hoy, bueno, la Argentina particularmente en la última gestión se fue de la UNASUR, obviamente se integró la Alianza del Pacífico y obviamente nos adherimos a áreas de libre comercio que hoy por suerte el gobierno hace unos días denunció que justamente no va a seguir las negociaciones con Corea, no va a seguir las negociaciones con Egipto e Israel, y va a poner en un freezer el tema de la Unión Europea, porque tiene que estudiar que hoy no afecte a lo que nosotros tan simple se tomó una decisión que una de las pocas empresas que exporta respiradores y que lo hace a Estados Unidos y otros países, creo que 16 países tienen empresas que fabrican respiradores. La orden del gobierno fue, no puede exportar más, tiene que empezar a producir y producir para el mercado interno. Entonces, por eso es que se puso ahora en duda algunos tratados que firmó el anterior gobierno y que, bueno, ahora van a ser noticias porque se están discutiendo en estos días. Gracias. Vamos a despedir a Carol, que se tiene que ir. Vamos a terminar después con las últimas reflexiones. Carol, te queremos agradecer enormemente. Se nos hizo muy corto el programa. Esperamos seguir reflexionando. La posibilidad que los que estamos en la casa podemos desarrollar estas iniciativas de conversación a distancia. Muchas gracias, Carol, por tu compañía y por tu presencia. Muchas gracias, Danilo, gracias, Ernesto, gracias, Jorge, y también gracias, Javiera. Un abrazo a todos y a todas por haber tenido la oportunidad de compartir. Lamentablemente tengo otro compromiso, pero quiero, bueno, agradecer y quedarme solo con una última frase que quiero volver a repetirla y que creo que es muy importante lo que dijo el presidente Alberto Fernández, que es que la vida de las personas no se recupera, la economía sí. Así que hagamos equilibrio de ello y que se ponga la vida y las personas y los seres humanos por sobre cualquier otra decisión de los gobiernos. Felicitaciones, Jorge, además, por la gran gestión que estás haciendo, compañero,
en Valparaíso, y bueno, siempre te lo he dicho, cuenta conmigo, y saludo Ernesto también a Argentina, y compañera Javiera también, un abrazo ahí a los estudiantes que están siempre a la vanguardia, resistiendo, luchando, y bueno, espero que esta situación difícil en la que están, del contexto, también se pueda superar rápidamente. Perdón por tener que irme antes, les agradezco mucho, y gracias al Instituto Ciencia y Humanidades Alberto Neumann por la invitación. Que estén muy bien. Gracias, Carol. Un abrazo, apretado a la distancia. Chao. Chao, Carol. Bueno, seguimos ya como con las últimas reflexiones por el tiempo además. Quería preguntarle a la Javiera Molina, de la secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, el rol que tiene hoy día el movimiento social también, porque la Confecha es parte de la mesa social en Valparaíso, pero además también de un movimiento más articulado con otras fuerzas sindicales, políticas, que han levantado este movimiento a partir del 18 de octubre, pero que está vivo, porque también la Javi lo planteaba, la crisis de la universidad es una crisis que viene arrastrándose hace muchos años. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue también la acción diaria y cotidiana de los trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales y sindicales que siguen movilizados? De otra forma, pero sigue la movilización. Sí, claramente, bueno, desde octubre no es la misma mirada que se tienen desde los conflictos, por el contrario, hay una solidaridad, yo me atrevería a decir de clase, de entender que hoy día la desigualdad nos afecta a todos por igual, en su mayoría, y en ese sentido que estamos con la teleorganización, por decirlo de alguna manera, organizándonos y entendiendo también las diferentes condiciones a las cuales nos enfrentamos en este proceso de asumir una educación en línea, pero también una profunda solidaridad porque nos toca también en nuestras familias el que trabajadores pierdan su empleo, el que tengamos redes asistenciales de salud que no están funcionando o que están saturadas en algunas regiones, y que tengamos que hoy día entender este problema de forma estructural. Ahí desde la Confecha hemos planteado un petitorio que, si bien parte haciendo énfasis respecto al financiamiento en la educación pública, en la educación superior, ya que es hoy día en el bolsillo donde hoy día se ha estado viendo mayormente el golpe de la crisis sanitaria, también se suman demandas nacionales, como es el exigir una cuarentena total, el exigir el que se fortalezca la red pública de salud, de que finalmente el gobierno tome decisiones en concordancia y colaboración con los distintos actores sociales. Acá no estamos por una pelea chica, sino que estamos por el buscar el resguardo de la vida de nuestros familiares, de nuestros compañeros y compañeras, de toda la población. Es por ello también que proponemos el que se desarrollen, por ejemplo, iniciativas desde las universidades poniendo a disposición el conocimiento, los laboratorios ayudando en los testeos y en el proceso de las muestras, el que ojalá se puedan abrir mayormente las universidades en colaboración con el territorio, con los gobiernos locales, para desarrollar, por ejemplo, ventiladores mecánicos. Creemos que en este momento es necesario poner el foco en hoy día trabajar para que cada uno de los chilenos y chilenas tenga sus resguardos de salud, tenga su resguardo también en lo laboral y familiar, por sobre todo. Y ahí entra también la educación como un factor clave, cómo ésta se plantea de forma flexible, pero sin que esto venga a generar mayores desigualdades de las que ya nos enfrentábamos en las distintas instituciones. Eso con un poco del petitorio. Y respecto a la coordinación, a nivel nacional seguimos participando de diversas mesas sociales, de Unidad Social en Santiago, en donde estamos en coordinación para ayudar, por ejemplo, en las redes feministas que se han levantado las coordinadoras, sobre todo poniendo atención a lo que es la violencia intrafamiliar, que es lamentablemente ha aumentado en este confinamiento voluntario, y donde no se han visto mayores énfasis en trabajar una campaña que vaya directamente a redes de protección y redes de actuar en conjunto como barrio, por ejemplo, de parte del Ministerio de la Mujer. Así que también estamos bien atentos a lo que no se está haciendo y cómo nosotros tratamos de, en colaboración con organizaciones, sindicatos, centros culturales, coordinarnos también y afrontar estas situaciones de forma colaborativa a partir de la solidaridad.
Gracias, Javiera. Vamos llegando al final de este primer capítulo de Puerto Rebelde. Reflexiones finales, alcalde, para ir cerrando este programa. A ver, hay cosas que se dijeron que yo comparto completamente. La instalación del COVID-19 en nuestro país interpela a tener una mirada multiescalar, donde creo que lo local, lo territorial juega un rol muy importante, no solamente para enfrentar lo que supone los problemas y soluciones que debe darse una ciudad en tiempos de pandemia, sino que también es una forma de responder a la estrategia nacional que se desarrolla, y también te da una mirada continental. Creo que la necesidad de tratar de pensar también en formas de actuación por fuera de la caja, no solo neoliberal, sino que también por fuera de la caja de la pelea chica política, de la irrelevancia, del pelear por pelear. Hoy día lo que espera la gente, a mi juicio, y creo que ahí hay hay uno de los elementos de alta valorización que la gente ve en los gobiernos locales, ¿no? Si tú te das cuenta de las encuestas hoy día, ponen a los alcaldes y a las alcaldesas como institución con una alta valoración. Entonces, creo que eso tiene que ver con que el espacio de gobiernos locales te da precisamente la oportunidad de materializar, de concretar, de que el discurso, de la crítica, que la oposición, que la diferencia se concreta en propuesta también, y la dimensión material en términos de tu capacidad concreta para hacerte cargo del problema sanitario, económico, de salud, social, cultural, educacional, existe. Es real. Entonces, yo digo, no todos los alcaldes y las alcaldesas de Chile son lo mismo, en ningún caso. O sea, cuando tú tienes un gobierno local como el de nosotros, que tiene una red de salud popular, que se preocupa de aumentar el sueldo a los funcionarios de la salud, que se preocupa de estar al día con el pago de todas las leyes sociales, cuando tienes a un gobierno local que tiene una política una política de reordenamiento del territorio donde hace protagonista al gobierno local, a la comunidad, cuando hay un gobierno local que se propone llevar alimentación a domicilio a todas las personas mayores de la RCH, del Registro Social de Hogares, del 40%, refleja una forma de una práctica institucional, quiero decir, una práctica política que es distinta a la de otros proyectos. Entonces, nosotros estamos en plena conciencia de que lo que estamos haciendo acá tiene que tener también la capacidad de contribuir a un proyecto nacional. Y evidentemente también a un proyecto continental. Entonces, la COVID-19 supone un tremendo espacio para fuerzas políticas, para fuerzas institucionales, para fuerzas sociales audaces, con capacidad creativa, con capacidad productiva de producir situaciones que se hagan cargo de los problemas sanitarios, te decía, sociales, comunitarios. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Y creo que lo importante es tener bien puestos los pies sobre la tierra, en el sentido de que hoy día lo que está en juego es la salud, es la vida de millones de personas. Entonces, el cálculo chico, la pelea innecesaria, el repetir lo mismo, la misma fórmula de siempre, creo que se hace inútil para el objetivo y la gente creo que nos va a medir en función de eso. No nos va a medir por cuántos Twitter le dediquemos a Mañalich, al ministro de Salud. O cuánta diferencia el alcalde de Valparaíso o la alcaldía tenga con el intendente regional. Creo que hay que marcar las diferencias, evidentemente, pero creo que vamos a ser medidos por si, por ejemplo, en el Laboratorio Popular de Valparaíso tenemos la capacidad para poder aumentar la capacidad de testeo regional con nuestra máquina COVID que vamos a comprar. O si logramos ahorrar una cantidad millonaria de recursos, porque todos los exámenes que se producen en los consultorios de Valparaíso van a ser tramitados o revisados en ese laboratorio. Estamos hablando de que vamos a tener un ahorro al año de 800 millones de pesos.
800 millones de pesos que no teníamos antes y ahora vamos a tener. Es una política universal que va a beneficiar a toda la ciudad, porque están todos inscritos en los consultorios, y todos necesitamos exámenes, y todos vamos a tener que tener exámenes además de COVID. Entonces, eso no lo hacen otros, eso no lo hace un proyecto que tiene por delante el negocio del lucro, sino que lo hacen proyectos que tienen por delante un sentido humanitario, un sentido solidario, un sentido de la acción comunitaria, de la comunidad organizada, por sobre cualquier otra consideración. Gracias, alcalde. Ernesto, reflexiones finales. Bueno, yo retomando un poco lo que dijeron al principio, creo que el COVID mostró la lucha de clases, ¿no? Porque es verdad que otras enfermedades han matado más gente que esto, pero esto es algo que si se descontrola no te distingue por la tarjeta de crédito ni por la cuenta bancaria. Te agarra y listo. Y hemos visto en algunos casos de Europa millonarios morir y bueno, familias penarse porque el dinero no puede comprar la salud. Está clarísimo eso. Entonces, el COVID te muestra por un lado eso, ¿no? Que justamente hay una desigualdad y que justamente esta enfermedad no va a discriminar a nadie, por más que tenga 4 cuentas bancarias en los Caimanes. Pero por otro lado, también te muestra, y voy a dar un ejemplo de acá en particular, la organización que se dio en torno a movimientos sociales, gobiernos locales, ejército, en función de cuidar a los desprotegidos, a los sectores informales, obviamente a los adultos mayores también, pero que te está mostrando el otro lado de una grieta que tal vez en Argentina, como en otros países de América Latina, se venía discutiendo en términos de derechos humanos y ejército, pero yo creo que hoy, en la actualidad, sin ejército no hay pueblo y sin pueblo no hay ejército para nosotros en estos términos, porque nos da también la capacidad territorial para poder llegar a todos lados de una forma más organizada todavía que la que tiene el Estado, pero que venimos de un Estado que se retiró del territorio. Entonces, esto también son discusiones que se están empezando a tener de a poco, porque la idea es solucionar todo ya, porque estamos viendo que por lo menos hoy la información que nos dan es que de 400 testeos, 425 testeos que se hicieron, el 100% salieron negativos. O sea, lo que está haciendo hasta ahora el gobierno con asesoramiento de los que saben, los especialistas de salud, está dando sus resultados positivos. Gracias, Ernesto. Javiera, Javi, palabras finales. Sí, mira, desde la educación, mantener el foco en la vida, en el resguardo de las comunidades educativas, en los estudiantes, en sus familias, en nuestros profes, en los funcionarios y funcionarias que están trabajando en la educación. Ahí tenemos una serie de propuestas que tiene que ver, uno de los ejes centrales tiene que ver con el financiamiento, en donde necesitamos al Estado con una mayor presencia, que no abandone a la educación pública, porque finalmente lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que hoy día se pone en evidencia, es que nos pone a competir con la educación privada, y que en momentos como estos, cuando necesitamos reajustes, cuando necesitamos rebajas de aranceles, cuando necesitamos aliviar los bolsillos de la y los estudiantes, es que las universidades públicas y estatales quedamos de manos cruzadas al no tener fondos para poder utilizar, y que finalmente incurrir en este momento es o rebaja arancel o despidos masivos. Entonces creo que esa contradicción dentro de las comunidades educativas no debe ocurrir, y por ello el Estado debe estar más presente y claramente tener el resguardo y las decisiones tomadas de forma democrática. Yo creo que esta es una oportunidad para repensar la orientación del conocimiento. Creo que sería un error tremendo que volviésemos a clase y pasar la misma materia de la misma forma en cómo se estaba haciendo. Hoy día necesitamos y tenemos la oportunidad de hacerlo, que es formar futuros profesionales, futuras mentes pensantes, investigadores, investigadoras, que desde el territorio, desde las regiones, aportemos al desarrollo y resolución de problemas con una mirada popular, con una mirada del solucionar los problemas. Y ojo, que las mentes, la energía, las y los estudiantes están para aportar en ese sentido, y creemos que el Estado debiese sumarnos a este trabajo de forma colaborativa.
y poner a disposición los espacios. Yo creo que las voluntades están, los estudiantes hemos sido los primeros en estar protestando, pero también los primeros en salir, por ejemplo, cuando en Valparaíso hay que ir a remover escombros, y en ese sentido la solidaridad es algo que nos mueve y va a estar presente siempre cuando tenemos que tender la mano al de al lado. Pero en este momento necesitamos también tener resguardo y alivios para nuestras familias. O sea, acá no se trata de rebajar el arancel para un estudiante porque se nos puso, o sea, es porque hay repercusiones que tienen que ver con medidas que ha implementado este gobierno, que son despidos masivos, el no tener oportunidades laborales cercanas al hogar, etcétera, que hoy día necesitamos tener una respuesta más exacta. Y finalmente, con respecto a lo que tiene que ver con lo más social, es que lo más rescatable de esta situación, que es lamentable, que es injusta, que devela la desigualdad social, es que si bien de octubre no miramos con los mismos ojos a este gobierno, no nos queda nada más que reforzar la tesis de que hoy día necesitamos una nueva constitución, que ésta garantice nuestros derechos básicos, y que tampoco se nos olvide que ha sido este mismo gobierno el que ha mutilado miles de compatriotas que hoy día se encuentran en sus casas también sobreviviendo a esta pandemia, con un gobierno que ha sido indolente hasta el momento, y esperamos y espero profundamente que cambie su forma de hacer las cosas y que escuche a los distintos actores y actrices del mundo social que están con disposición, que están con propuestas, y a los estudiantes que estamos con todas las ganas de colaborar y ayudar al país a salir adelante a partir de la solidaridad y no de la competencia individual que finalmente se nos busca imponer en la educación de mercado. Eso quisiera agregar. Gracias, Javi. A propósito de lo que tú señalaste, hay una estudiante, bueno, hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que están en las cárceles de Chile hoy día y que no han tenido la opción de pasar esta cuarentena, no obligatoria, pero este confinamiento en sus casas. Especialmente saludamos a la familia de Nicolás Ríos, estudiante de la UPLA de Geografía, que está en una cárcel de Santiago, que la semana pasada se presentó un recurso para poder pedir su libertad, sin embargo no se hizo efectivo. Entonces, desde este espacio también llamamos a la libertad de los presos políticos que hoy día están en las cárceles de Chile, porque también merecen dignidad y pasar este tiempo en sus casas. Queremos agradecer, Javiera, secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias. Alcalde Jorge Charp, alcalde de Valparaíso, de la Alcaldía Ciudadana, todo el éxito del mundo en la gestión. Y al otro lado de la cordillera, nuestro amigo, compañero Ernesto Matus, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Ernesto, por acompañarnos en este programa. Despedimos antes a Carol Cariola, diputada de la República, y así terminamos este capítulo de Puerto Rebelde, ideas y reflexiones en tiempos de crisis. Un abrazo apretado a cada uno de ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Chao.